La semana pasada vimos de los regalos que podíamos dar para el Día del Niño. Uno de ellos es la largura de espíritu. No hay que enojarse, son niños, es normal que griten, es normal que lloren. Muy bien. Vamos a orar y vamos a comenzar con el texto de hoy. Padre, gracias. Gracias porque has hecho salir tu sol sobre nosotros y somos tremendamente bendecidos de poder abrir tu palabra. Y si tuviéramos solamente el privilegio de leerla, sin explicar nada, simplemente poder leerla, sabemos que somos más bendecidos que muchos hermanos nuestros alrededor del mundo. Pero Señor, no solamente podemos leerla, sino que también podemos explicarla y aplicarla públicamente a nuestras vidas. Padre, te ruego de que esto lo hagas en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, porque todos somos responsables de lo que les estamos regalando a los niños a nuestro alrededor. Te pido de manera especial, Señor, por los padres, pero esto incluye, Señor, tanto tíos como vecinos, como hermanos mayores. Todos somos responsables. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ver estas verdades en tu palabra. Amén. Las marcas que tenemos desde niños no desaparecen con los años, sino que se hacen más grandes. Lo que un niño pasa, no se lo olvida con el tiempo. Le deja una marca, una huella. Si hoy me preguntan qué es el mejor regalo para mí que yo recibí siendo niño, yo tengo mi top 3. Está la pelota, infaltable, juguete barato que te entretiene. Luego seguía, en esa escala, el Family Game. ¿Alguno de ustedes lo tuvo? Cuando llegó eso a mi casa, era rojo con blanco, era una locura. Y teníamos un vecino que tenía la pistolita para matar los patitos. Era una locura. Y después de grande, me acuerdo ese que decía 1000 juegos en uno, que eran 10 juegos repetidos 100 veces. Pero si tuviese que elegir entre esos juegos, que aún los recuerdo, esos juguetes, si tuviese que elegir entre eso, o que me dieran amor, ejemplo, y que oren por mí, no tienen comparación. No hay duda de qué es lo que yo preferiría que me hubiesen dado desde chico. Ahora, todos tenemos un juguete que recordamos desde la infancia. Y todos cambiaríamos ese juguete que nos despierta la sonrisa por haber tenido amor, oraciones a nuestro favor y que nos hubieran dado un buen ejemplo. Si tuviste estas 3 cosas, tenés que ser agradecido. Sos un privilegiado, sos una privilegiada. Y no podés ser el eslabón débil en esa cadena. Si tus padres te dieron esto, amor, si te dieron un buen ejemplo y si oraron por vos, no podés ser el eslabón débil de la cadena. Tenés que seguir haciéndolo por otros. Y si esto no lo recibiste desde chico, es triste, pero Dios te pudo ayudar a superarlo. Y Él puede ayudarte a que lo superes del todo y que rompas con esa cadena, que comiences una nueva era en tu familia. Alguno dirá, bueno, algunos niños la pasan bien, otros la pasan mal, pero eso no es mi problema. Si Dios te dio influencia sobre los niños, ya sea como vecino, como tío, como hermano, como padre, sos responsable del buen ejemplo o del mal ejemplo que le estés dando. Otro dirá, bueno, yo le pago un buen colegio
y lo mando a una buena iglesia. Es bueno, y te felicito si estás haciendo un esfuerzo por eso. Es bueno darle una buena educación académica. Es bueno darle instrucción sólida de la palabra de Dios en una iglesia que predica y practica las Escrituras. Pero no es responsabilidad del colegio educarlos. No es la obligación de la iglesia educarlos. Es la obligación de sus padres. El padre debía repetirle a los hijos, estando en la casa, o al salir al campo, o al volver, o antes de acostarse, los mandamientos de Dios. Bueno, entonces tengo que ser un buen ejemplo. ¿Y cómo lo hago? Gracias por preguntar. Estaba esperando que preguntes. En las Escrituras tenemos varios ejemplos, pero quiero tomar este que abriste en tu Biblia, 1 Timoteo capítulo 4. Pablo, habiendo sido liberado de su primer encarcelamiento en Roma, visitó las iglesias que él había estado fundando, las que él había estado ministrando, y eso incluyó la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo vio lo que estaba sucediendo en Éfeso, había falsa doctrina, había una adoración desordenada, había la necesidad de formar líderes calificados para el puesto, eran muy materialistas. Él dijo, esto no se soluciona con una visita. Y dejó a su hijo en la fe, el que conocemos como Timoteo. Lo dejó ahí para que corrigiese lo que estaba mal, lo que estaba defectuoso. Y en 1 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 12, él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ¿qué dice? Sé ejemplo. Él debía predicar, él debía exhortar, él debía encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, es decir, ordenar el liderazgo. Él debía llevar adelante la obra de Dios en ese lugar. ¿Y cómo lo tenía que hacer? ¿Con arrogancia? ¿Con mano dura? No. Le dice, sé ejemplo de los creyentes. Esa palabra también se puede traducir como los fieles. Sé ejemplo de los fieles, de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿No creen que es un buen pasaje para comenzar a ver en qué manera puedo ser un buen ejemplo? Yo creo que sí. Vamos a ver juntos de que cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia en las vidas de los niños al suplir sus tres necesidades más urgentes. Vimos la semana pasada cómo suplir la necesidad de amor, pero un amor real, no un amor de emociones, no un amor de sentimientos, sino un amor de verdad, como el que encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Y la segunda necesidad que vos podés suplir de los niños a tu alrededor es la necesidad de ser un buen ejemplo. Dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿No había una más fácil? Sé ejemplo de los creyentes en pagar impuestos o en algo que sea más fácil. Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo ante los demás con tus palabras. Veamos qué importante pueden llegar a ser esto de mis palabras. Te invito a que vayas a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Verso 1 en adelante. Santiago capítulo 3. Dice, Santiago capítulo 3, verso 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué?
Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuán importantes son mis palabras? Porque toda naturaleza, verso 7, de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Wow! Cuán importante es ser ejemplo en palabra. La lengua puede destruir. Nuestras palabras son tremendamente importantes. Y es importante porque reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y eso es tremendamente importante. Ayer veíamos con los matrimonios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cómo debíamos dirigir nuestro corazón y no seguir sus caprichos. Pero fíjense cómo un corazón mal gobernado, un corazón mal dirigido, puede hacer desastres con las palabras. Verso 9. Seguimos en Santiago, capítulo 3, verso 9. Con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente, ninguna boca puede dar agua salada y dulce. No se puede, no se debe, no funciona de esa manera. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿no venía hablando de la lengua? Y ahora viene a hablar del corazón. Pero sigamos. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, que piensa bien del otro, llena de misericordia, dispuesto a perdonar y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La lengua está gobernada por nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está gobernada por el Espíritu Santo, no vamos a poder ser ejemplos en palabra. Sé ejemplo en palabra, es tremendamente importante. Y para gobernar nuestras palabras, debemos gobernar nuestro corazón. Nuestras palabras tienen un propósito. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Del verso 17 en adelante, habla de cómo esta nueva vida en Cristo cambia la manera en que vivimos. Luego de dar varios cambios que hay en nuestra vida, verso 29 es el que nos interesa esta mañana. Dice Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es palabras corrompidas? ¿Malas palabras? Sí. ¿Palabras chanchas, palabras feas? Sí. Pero no es solamente eso. Miren el contraste que hace las Escrituras para dejarnos bien en claro a qué se refiere con palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, es decir, en lugar de, antes eran palabras corrompidas, ahora tenés que cambiarlas por esto que sigue, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si las palabras corrompidas deben ser reemplazadas por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, dejándole nosotros que Él dirija nuestro corazón, por palabras que sean de edificación, las palabras corrompidas, ¿qué harían? Destrucción. Palabras de destrucción. Ninguna palabra de destrucción salga de vuestra boca. Y dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Si las palabras de un hombre transformado son de edificación y dan gracia a los oyentes, la del hombre que no ha sido transformado, que no es un buen ejemplo, son palabras de destrucción y que traen condenación a las personas. Ninguna palabra destructiva o que condene salga de vuestra boca. ¿Saben cuánto daño puedes hacerle a un niño simplemente diciéndole sos un idiota? No te imaginas, no te podés imaginar, a menos que lo hayas pasado, a menos que algún adulto, tu padre o tu madre o algún adulto te haya dicho cuando eras chico, vos sos un idiota. No podés imaginarte las frustraciones que ese niño va a tener, las luchas internas que va a tener. Ante cada desafío va a resonar en su mente, no, yo no puedo porque soy un idiota. Alguien mayor lo dijo, sabía más que yo. Si era tu padre, bueno, él me hizo. Si él no supiera lo que yo soy, ¿quién sabe? Simplemente con decirle a tu hijo, no, vos no podés. ¿Lo estás edificando o lo estás destruyendo? Si no lo estás edificando, le estás haciendo lo otro. No hay un punto intermedio. Ellos están absorbiendo todo lo que les decimos. Ninguna palabra corrompida. Y estos son los ejemplos más suaves, ni hablar de los más fuertes. Si te ha sucedido, si desde niño esa marca quedó en tu vida, no lo repitas. Luchá, pedile al Espíritu Santo que te ayude para luchar y no hacerlo. Y si lo haces alguna vez, si ofendés a algún niño de esa manera, con tus palabras, pedile perdón. No, pero pastor, no entiende, es chiquito, ya está, yo no lo digo más, listo, se terminó. Borrón y cuenta nueva. Para vos borrón y cuenta nueva. Pero todavía quedó en su mente de que aquel adulto le dijo que era un idiota. Y te puedo asegurar, va a luchar toda su vida hasta que Cristo intervenga, le transforme la manera de pensar. Va a luchar toda su vida con eso que le dijiste.
ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Debemos ser ejemplo en palabra. Debemos ser ejemplo seguimos en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, ¿sí? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Ni siquiera hay que ir al griego para entender lo que dice. Tu conducta. Hay una frase que dice, tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Sé ejemplo con tu conducta. Que nuestro sí sea sí. Que nuestro no sea no. Son palabras del Señor Jesucristo. Si decimos algo, lo cumplimos. Si prometemos algo, lo hacemos. Y si no podemos, pedimos perdón. Que tu conducta sea un ejemplo para los niños a tu alrededor. Ellos van a aprender cómo conducirse en el hogar por tu conducta. Si ellos ven que el padre le grita a la madre, si ellos ven que cuando el padre se va, la madre solamente murmura de su padre, ellos van a aprender que así es un matrimonio. Y lo van a repetir. Yo recuerdo desde chico, entiéndame, no estoy hablando mal de mi familia, simplemente que éramos 7 hermanos, yo era el más tranquilo, imagínense cómo eran los demás. Era un terremoto mi casa, y si mi mamá no se ponía firme, la pasábamos por encima. Ella pesaba 40 kilos, era fácil pasarla por encima. Entonces, cuando se descontrolaba la casa, mi mamá pegaba el famoso grito. Claro, en el murmullo nadie la escuchaba. No podía llegar donde estábamos 7 seres humanos pegándonos o saqueando unas cosas del otro. Uno guardaba, el otro iba y se lo quitaba, y mientras defendías que nadie te lo saque, venía el más chiquitito y te lo sacaba. Y todos a los gritos, todos peleando o luchando. No podía entrar mi mamá diciendo, a ver niños, orden. No podía. Por más que le brotara su dulzura, porque es una mujer muy dulce, tenía que pegar esos gritos. Cuando fui grande, yo dije, yo lo sé todo. Venía Maya en camino, yo sé cómo se cría. Leí 3 libros de cómo se crían los niños. Y uno de nombres de bebés. Venga. ¿A que no saben qué hice la primera vez que Maya hizo un berrinche? Le dije, Maya, eso no se hace. La primera vez que me vi desbordado, porque no me hacían caso, le grité. Yo que juré, con mis dedos al cielo, yo jamás voy a hacer eso. Fue lo primero que hice. Como me han tratado, por lo general, los trato. Y me duele en algunas cosas. Agradezco por el cariño de mis padres, que me han abrazado, me han amado, me han besado. Y eso lo disfrutan mis hijos. Pero también me han gritado. Y eso lo sufren mis hijos. Y yo lucho con eso. Necesitamos ser ejemplos en nuestra conducta. Si decimos que amamos al Señor, no solamente lo hacemos en la iglesia, sino que cuando vamos a casa también amamos al Señor. Debes ser ejemplo en tu conducta, en tu hogar, en tu trabajo. Conociendo a personas que tienen empleados, muchas veces siendo yo el empleado, a veces me han preguntado, falta cultura de trabajo. Los chicos ahora no quieren trabajar, se enferman y faltan una semana. Los de antes íbamos y estábamos enfermos en el trabajo. Estábamos con fiebre en el trabajo. Don ibuprofeno arreglaba todo. Y la cultura del trabajo, ¿dónde se aprende? En la casa. Viendo que papá llovía, iba a trabajar. Hacía frío, iba a trabajar.
Estaba dolorido, se levantaba e iba a trabajar. Y para uno se vuelve normal, hay que ir a trabajar. Sé ejemplo. Si sos un mal trabajador, eso es lo que está aprendiendo tus hijos. Eso es lo que aprenden los niños a tu alrededor. De ser ejemplo en tu conducta con los desconocidos. Aquellos que nunca van a hablar mal de vos porque no te conocen. Si sos alguien amable, dispuesto a dar una sonrisa, a ayudar cuando se puede. A decir, mira, no sé, pero lo puedo buscar cuando alguien te pide una dirección. A tomar el tiempo para tratar con respeto a las personas. Ellos están observándote. Ellos están observando tu conducta cuando vienen las tormentas. Cuando el pago no entró, ellos observan. Si estás, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Ayúdame. O si estás, ¿cómo puede ser? Otra vez lo mismo. Ellos observan. Ellos aprenden. Cuando vienen los problemas en el matrimonio, ellos están aprendiendo cómo deben resolver los problemas. Si cada vez que hay un desacuerdo, papá se va y mamá se pone a llorar en el cuarto, si es varón, él va a crecer y va a entender, si Cristo no le cambia la manera de pensar, que cuando hay un problema se pega un portazo y se desaparece por unas horas. Y así los va a resolver, te lo garantizo. Necesitamos ser ejemplo en nuestra conducta. Ellos aprenden de nosotros. Ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Es la misma palabra de la semana pasada. Esa largura de espíritu, ese respeto por el otro, ese corazón generoso y no egoísta. Ellos necesitan aprenderlo de vos. El cine no le va a enseñar lo que es el amor. Sus compañeros en el colegio no le van a enseñar lo que es el amor. Cuando conozca a una chica o a un chico, se enamore, no le va a enseñar lo que es el amor. Los adultos en su vida deben ser ejemplos de lo que es el amor. Ser ejemplo en espíritu. Es interesante esta palabra porque en los manuscritos más antiguos no aparece, pero sí aparece en los manuscritos tardíos. Entonces, muchos la pasan por alto, como si fuese una aclaración o algo por el estilo. Pero es importante ser ejemplo en espíritu. Es importante que seas ejemplo en lo espiritual para los demás. Y mayormente para los niños. Es interesante. Hace un tiempo, un papá me dice, me encanta YouVersion. ¿Alguno conoce de lo que estoy hablando? No. Es una aplicación del celular que es la Biblia. El que la creó, la empresa, se llama YouVersion. Y ellos tienen devocionales en la Biblia. Si las querés, te la puedo pasar. Es fácil de descargar. Y vos podés tener tu devocional con otra persona. ¿Se entiende? Entonces yo abro mi teléfono, puedo tener mi devocional y poner como que yo lo completé. Y veo si la otra persona o las otras personas, porque podés tenerlo con varios, también lo completaron o si se atrasaron o si pusieron algo que les interesó de lo que leyeron. Y pueden tener un devocional juntos aunque no estén en la misma habitación. Es muy interesante. Y esta persona me decía, me encanta esto de YouVersion, porque tengo devocionales con mis hijos y eso me anima a tener los míos. Ese papá está interesado, no solamente en que sus hijos lean la Biblia, porque eso hace bien, sino él también ser ejemplo para sus hijos. Como papá, si lo mandás a leer la Biblia para que resuelva las cosas y vos no lo acompañás y vos no sos ejemplo de buscar en las Escrituras cómo resolver tus cosas, no la va a encontrar.
Es más, creo que ni lo va a buscar. Necesitas ser un ejemplo en lo espiritual. Y si hay algún niño a tu alrededor que sus padres no son un buen ejemplo espiritual, mucho más urgente todavía, que puedas ser vos ese ejemplo espiritual, esa influencia de parte de Dios en esa persona. Qué tremenda responsabilidad, pero qué tremendo privilegio. Podés orar con esos niños. Si te cuentan alguna preocupación, pueden orar juntos con el niño. Podés decirle que Dios le ama. Si sus padres no vienen a la iglesia, sus padres no se lo van a decir. Podés invertir siendo ejemplo en lo espiritual. También dice ser ejemplo en fe. Esta palabra no es esa fe de salvación, sino es una fe que tiene que ver con la fidelidad. ¿Me siguen? Es más, es sumamente interesante. En Timoteo, donde estamos, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles, o de los creyentes, es la misma palabra. Sé ejemplo de los fieles en palabra, conducta, amor, espíritu, fidelidad y pureza. Podría leerse de esa manera sin ningún problema. Sé ejemplo de los fieles en tu fidelidad. Sé ejemplo, sé fiel. Los niños a tu alrededor están mirando si sos alguien fiel o no. Podés medir tu fidelidad de varias maneras. Uno, tu asistencia a la iglesia. Es una buena manera de medirlo. Si es importante cada domingo venir a la iglesia, es una medida de fidelidad. Pero podemos ir aún más profundo, de que seas fiel a las Escrituras. Si realmente has estudiado la palabra de Dios y has entendido la palabra de Dios y has creído la palabra de Dios, que seas fiel a la palabra de Dios. Que no sea porque alguien cambió de opinión, vos también cambies. Que no sea porque alguien la entendió un poquito diferente y a vos te gustó esa manera, simplemente la cambies. Que seas fiel a las Escrituras. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo es suficiente para mi vida y yo soy fiel a las Escrituras, no importa lo que venga, no importa lo que pase, Él sigue siendo suficiente. Sé fiel a las Escrituras. Podemos ir más profundo todavía. Fiel a las reuniones, fiel a las Escrituras. Podemos ser fieles en nuestro corazón. Ser personas fieles, en quienes se puede confiar. Alguien puede venir y decirte, hermano, necesito que ores por mí. Y te cuenta algo que sería un escándalo. Y vos no solamente guardás la intimidad, sino que orás fielmente por esa persona. Qué hermoso poder tener personas así, a los que podemos ir y abrirles nuestro corazón y sabemos que no lo van a lastimar, no están ahí para clavar un puñal más en él, sino que están ahí para orar por nosotros, para ser confortados por nosotros. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, ustedes ya lo conocen, Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La medida del liderazgo de la iglesia es hombres fieles. No dice, lo que has oído de mí encarga a hombres que tengan un doctorado en teología. No está diciendo eso. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres que hayan tenido una licenciatura, por lo menos, en teología. Que hayan hecho algún orientador teológico, que hablen muy bien. Esto encarga a hombres que cuando hablen la gente se quede, wow, maravillada. No está diciendo nada de eso.
El primer requisito para poder servir al Señor, hombres fieles. Todo lo demás se aprende. Todo lo demás lo podemos añadir. Pero fidelidad se exige desde el principio. Hombres fieles. Sé ejemplo con tu fidelidad. Y por último, dice en fe y pureza. También esto se traduce como limpieza. Podemos fingir delante de todos, podemos fingir sin ningún problema, pero la limpieza del corazón o brilla o la mugre de nuestro corazón la opaca. No hay nada que esté encubierto que no vaya a salir a la luz. Y adivinen quiénes son los primeros que se dan cuenta cuando algo anda mal en la vida del adulto. Los niños. Son como pequeños auditores, como si tuvieses pequeños enviados de la AFIP. Están todo el tiempo mirando, aprendiendo, buscando el error, buscando en qué manera pueden aprender algo malo desde chiquititos. Se ve ese corazón pecaminoso. Buscan aprender lo malo y están ahí. Y en cuanto salen esas cosas malas de nosotros, ellos están ahí. Sé ejemplo en pureza, limpieza. Hace unos días atrás, yo había visto una película y la volví a ver, pero la segunda vez que la vi estaba Maya y estaba Josías. No me pregunten porque no entiendo mucho de películas, pero se ve que hay diferentes doblajes. Uno que es como más familiar y otro que no es tan familiar. La primera vez que vi la película era como, oh rayos, lo he perdido. Faltaba que dijera recórcholis. Era bastante juguetona la película. La segunda vez que lo vi, algo cambió. No decía rayos, no decía recórcholis. Y dijeron una mala palabra. Yo estaba tranquilamente sentado en el sillón y cuando escuché eso fue como, ¡ah! ¿Dónde está? Y seguía diciendo malas palabras. ¿Y dónde? Y de último la apagué. No encontraba ni el volumen. Maya se mató de risa. Dice, papi, brr, la misma palabra. Yo puse esa cara de pocos amigos, que te saltan los ojos, la voz un poco como la de Batman. Eso no se dice. Está mal. Bueno, pero lo dijo. No, está mal. Y si lo volvés a decir, te pego. Se fue. A la noche cae su mamá. ¿Se imaginan, no? Yo estaba tranquilamente terminando de limpiar algunas cosas y de golpe se escucha desde la pieza. No, porque... ¡pruf! Maya, ¿dónde escuchaste eso? Mi amor, para Leo, ¿dónde escuchaste eso? Clau, vení. Tuve que aceptar mi culpa. Fue mi culpa. Cobró, obviamente, para que se le quite esa palabra. Gracias a Dios se le quitó. Pero están constantemente buscando. Están constantemente auditando nuestras vidas. A ver si somos ejemplo de verdad, en palabra. Si somos ejemplos en conducta, si hacemos lo que decimos que hay que hacer. Si somos ejemplos en espíritu. Espiritualmente, ¿realmente es un hombre que ama al Señor? ¿Es una mujer que depende de Dios? Si somos ejemplos con nuestra fidelidad, si somos personas confiables,
honorables, si somos puros de corazón, si tenemos buenas intenciones. Ellos están mirando y necesitamos ser buenos ejemplos para ellos. Pastor, es lindo lo que dice la Biblia, pero es difícil. Es lindo lo que dice la Biblia, me encantaría, pero me cuesta un montón. Acá empieza la fila. Y yo estoy al principio. Es difícil, cuesta. Y cuando fallamos, duele. Hace tiempo empecé a preguntarles, cuando nació Maya, después de los primeros eventos y berrinches, me preocupaba cómo podía ser mi influencia sobre ella. Y empecé a preguntarles, y esto es un consejo, si vas a preguntarle a alguien acerca de algo, asegúrate que haya tenido éxito en eso que te aconseja. No le preguntes al quebrado cómo poner una empresa. No le preguntes al soberbio cómo ser humilde. Entonces fui buscando personas, matrimonios, que hayan tenido éxito en la crianza de sus hijos. Y no estoy hablando que sus hijos hayan salido bien financieramente. Para mí éxito es que sigan amando al Señor. Pasan los años y siguen amando al Señor. ¿Cómo hicieron? ¿Cuál fue la receta? He visto pastores, hombres de Dios, que sus hijos se han descarriado. Y con dolor dicen, no sé qué pasó. Entonces he intentado preguntarles. Y cuando encuentro a alguien que sus hijos aman al Señor y pasan los años y siguen fieles al Señor, como quien no quiere la cosa, entre mate o lo que fuere, le pregunto, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál fue tu secreto para que tus hijos sigan amando al Señor? Las respuestas varían, pero tienen un común denominador. El resumen de esta encuesta, que ya lleva años y siempre tiene el mismo común denominador, fue hace poco. Le pregunté a una mujer, sus hijos aman al Señor. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál es el secreto? Me dijo así: mucha rodilla. Mucha rodilla. Tus hijos necesitan tu ejemplo. Los niños alrededor tuyo necesitan tu ejemplo. Y si sos un hijo de Dios, es tu obligación ser un buen ejemplo. Y cuando no lo haces, podés pedir perdón. Y cuando sentís que sos insuficiente, siempre podés depender del Señor. Orá al Señor por los niños a tu alrededor. Que ellos le conozcan como vos le conocés. Que ellos lo amen como vos lo amás. Y que ellos le sigan como vos le seguís. Hermanos, no podemos hacer nada de esto si el Espíritu Santo de Dios no controla nuestros corazones. Necesitamos del Señor y necesitamos confiar solamente en Él para poder darles a los niños a nuestro alrededor el amor bíblico, un buen ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, orando por ellos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque sin tu palabra estaríamos perdidos. Sin tu palabra estaríamos a la deriva. Sin tu palabra no tendríamos manera de llegar a buen puerto en nuestras vidas. Señor, entendemos que lo que tú exiges de nosotros son estándares altísimos. Entendemos que por nuestras propias fuerzas no podemos, por más que queramos, por más que lo intentemos. Pero entendemos de que tenemos un ayudador. Tú has dejado a tu Espíritu Santo para que more en nuestras vidas. Tú has puesto a tu Espíritu Santo para que controle nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser llenos, controlados, dirigidos por tu Espíritu Santo. Dependemos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, de que seas tú el que dirija nuestros corazones para poder darles a los niños a nuestro alrededor
un buen ejemplo. Un ejemplo que puedan seguir. Para poder darle a los niños a nuestro alrededor, adultos que los amen y oren por ellos, fortaleciéndolos. Necesitamos, Señor, de ti, para poder amarles como tú nos amas. Te pedimos, Señor, tu ayuda. Y confiando en que tú eres poderoso para hacerlo, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.